Buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos mucho su asistencia a esta sesión del ciclo de Argumentando los Derechos, que como algunos de ustedes ya sabrán, pues es un evento que realizamos de manera periódica para divulgar diversas temáticas relacionadas con la agenda de derechos humanos, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos un tema muy interesante y la verdad es que tenemos un panel de primer nivel porque tenemos a representantes de las instancias nacionales e internacionales que trabajan específicamente en el tema de que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, creo que puede ser muy productivo. Entonces, bueno, a nombre de la Comisión Nacional y de aquí del Centro Nacional de Derechos Humanos, agradecemos mucho su participación. Y yo les voy a presentar muy brevemente a nuestros panelistas, sin tratar de no quitar mucho tiempo para que podamos entrar a la materia y al final podamos tener un espacio de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con Andrés Alfonso Ramírez Silva, que es con Rafael Barceló, que es director general adjunto de Política Internacional de Derechos Humanos en la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy brevemente les comento que es maestro en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Hermosillo y que tiene, bueno, amplia experiencia en la materia, aparte de que es miembro de la rama diplomático consular de nuestro servicio exterior desde 2010, ¿no? Entonces, él nos va a ayudar a darnos el panorama general de la temática en la materia, el panorama internacional, desde la perspectiva de la Cancillería. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a visitador Edgar Corzo y por su conducto a toda la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero sobre todo muchas gracias a ustedes por su interés en asistir a este evento. Yo vengo de la Cancillería Mexicana, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en efecto de lo que quisiera conversar en este breve momento o posteriormente con las preguntas que pueda haber es sobre cómo se ha articulado la política mexicana en materia de asilo, de refugio y de migración. Yo creo que es muy importante si hacemos la reflexión para entender por qué México requiere tener una política exterior muy fuerte en materia de migración y de refugio. Creo que es muy importante entender sobre todo la estructura que tenía la migración o México como país de origen de migrantes, prácticamente todos hacia el mismo país, que por casualidad o no por casualidad es el país más poderoso del mundo. Entonces tenemos, en esta época en la que tenemos que tratar con él, tenemos una relación bilateral muy asimétrica con el socio con el que tenemos que tratar el tema de migración, y el tema de migración se convierte con ese socio en algunas ocasiones en el tema más importante de la relación junto con el comercio. ¿Cuál es la decisión que toma el Estado mexicano en su momento para tratar de lidiar con eso? Porque no podemos hacer nada. La relación con la que estamos tratando es una relación asimétrica. Lo que hace es fortalecer la política exterior en materia multilateral. Es decir, en vez de únicamente tratar el tema con nuestro vecino en el norte, llevamos los temas a los foros multilaterales e impulsamos que haya una gobernanza internacional de la migración. Porque la migración es otro tema que hay que entender. Los países, y es todavía parte de la principal narrativa que existe, consideran que es un tema de soberanía nacional y es un tema de seguridad y es un tema de fronteras. Es decir, qué tan controladas tengo mis fronteras, eso es lo que va a determinar la migración. México apostó y ha apostado durante varias décadas en que el tema sea un tema de gobernanza internacional de la migración.
Este tema, junto con otros, pensemos en cambio climático, son de naturaleza internacional. Es decir, no hay migración internacional si no hay por lo menos 2 países involucrados, pero es un tema que está presente en todas las regiones. Igual que el cambio climático, si cada país intenta tratarlo de manera específica, difícilmente lo vamos a lograr, puesto que es un tema estrictamente de naturaleza internacional. Sin embargo, hay una gran reticencia de muchos países que consideran que la política en materia de migración tiene que ser una política totalmente dirigida nacionalmente, y como son narrativas que se convierten en políticamente tóxicas, también tenemos a líderes políticos abogando por enfoques normalmente punitivos, etcétera. Por eso es que México lleva estos temas, y creo que lo ha hecho con bastante éxito, porque en diciembre del año pasado en Marrakech se adoptó un instrumento internacional que es el Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular, que es un hito, no porque sea el primero y de hecho no es jurídicamente vinculante, pero sí es un hito porque nos lleva prácticamente a consensos. Si ustedes siguieron las noticias al respecto de ese tema, las noticias se fueron sobre qué país no iba, y básicamente todos, se salió Austria y se salió tal del pacto, y Estados Unidos, por supuesto, tenía una política absolutamente contraria contra ese instrumento. Sin embargo, lo que debió haber sido noticia y tiene que seguirlo siendo hasta ahora es que 164 países adoptaron ese documento. Quiere decir que estamos trabajando con, no diría consensos, porque evidentemente hay países y países muy importantes que no asumen, pero sí estamos trabajando sobre la base de conceptos que son más aceptados. Uno de ellos es el tratamiento de la persona migrante, antes que nada como eso, como una persona. Entonces, darle un poquito la vuelta al tema, al tratamiento de seguridad, al tratamiento policíaco de la migración, y entender en todo momento que que la persona que está migrando tiene todos sus derechos. Y el hecho de su situación regular o irregular no determina o no la hace perder los derechos que tiene intrínsecos a su persona. Y segundo, que hay grupos vulnerables que requieren atención especializada. Es otra cosa que también queda ya plasmada en este instrumento, que niños, niñas y adolescentes tienen que tener un tratamiento especial, inclusive las mujeres tienen que tener un tratamiento especial porque son particularmente sujetos de diversas formas de violencias, entre ellas la sexual, que tienen que ser las personas indígenas, las personas de la comunidad LGBT. Entonces, creo que esa primera parte nos permite entender por qué México tuvo que apostar, y lo sigue haciendo, por una política multilateral en la materia, que eventualmente creo que nos va a llevar a que en todos los países haya el reconocimiento de ciertos elementos básicos cuando tratamos con la migración. No voy a detenerme mucho en la historia de México al respecto, pero creo que un determinante que tuvimos en el siglo XX en diferentes etapas es que México acogió asilados, que también en la legislación mexicana el asilado es distinto del refugiado, el asilo es político. Y recibió primero una comunidad de españoles, posteriormente vinieron cuando hubo dictaduras militares en el sur del continente, y recibió a muchos argentinos, chilenos, uruguayos, brasileños, bolivianos, y posteriormente en la década de los 80s, 70s y 80s, con los conflictos que hubo también en América Central, a un grupo ya muy distinto de los que había recibido anteriormente, porque los de América del Sur o que vinieron de Europa eran normalmente personas pues políticamente motivadas. Estábamos hablando de otro perfil. Cuando vienen los centroamericanos después de las guerras, ahí estamos hablando más que nada de comunidades de campesinos y comunidades de indígenas, es decir, comunidades que traían un nivel de vulnerabilidad distintos, en números mucho más grandes, porque la distancia también era muy pequeña. Y eso hizo que durante los años 80 se estableciera un convenio con ACNUR, que está acá presente, y eso cambia mucho y permite que de los aproximadamente 46,000 refugiados que se recibieron en esa oleada, eventualmente 42,000 aproximadamente, son números siempre cerrados, son números siempre que se pueden contestar, pudieran volver en condiciones dignas y seguras a sus comunidades, y que las personas que se quedaran tuvieran formas de ser integradas a la sociedad mexicana. Después tenemos la ley actual de refugiados y de protección complementaria, es una ley de 2010,
que se hace también en un marco en el que México se seguía viendo a sí mismo como un país predominantemente de origen de migrantes. Sin embargo, ahora empezamos a cambiar esa visión por oleadas que han llegado de migrantes, particularmente que llegan en grupos organizados y que han denominado caravanas migrantes. Y probablemente ese marco legislativo ya tenga que revisarse, porque responde a una realidad muy distinta. Y creo que lo que tiene que hacer el país es formular políticas públicas nacionales en la que nos adaptemos rápidamente, institucionalmente, a fenómenos que muchas veces se nos imponen y a los que hemos respondido las diferentes instituciones involucradas, con las nacionales, pensando en el INAMI, en el Instituto Nacional de Migración, o la COMAR, la Comisión de Ayuda a los Refugiados, pero con un apoyo muy importante de, por lo menos, por citar, porque varias lo han hecho, tres organismos internacionales, uno de ellos aquí presente, que es la ACNUR, el Alto Comisionado para los Refugiados, la Organización Internacional de las Migraciones y UNICEF también, que tiene un trabajo de campo importante para la protección de la niñez. Entonces, estas organizaciones han permitido manejar, por así decirlo, las crisis o las situaciones problemáticas que hemos enfrentado, particularmente cuando el flujo, que cada vez era creciente, llegó de refugiados o de migrantes o de personas con necesidad de protección internacional, llega en grupos muy grandes organizados, lo cual significa que simultáneamente llegan a instituciones que no están preparadas para atenderlos en esos números y que deben dar una atención específica. Y hay un último tema que también probablemente algunos de ustedes lo escucharon en medios de comunicación en su momento, que es una decisión unilateral que toma Estados Unidos en diciembre de una de sus leyes de migración, muy específico, la sección 235B2C, que básicamente implicaba que solicitantes de refugio en Estados Unidos, mientras tenían la cita con el juez de refugio, los podían devolver a México. Entonces, la decisión que se toma en ese momento es que México analizará el caso y cambia un poco la política que tenía al respecto, que antes era de no recibir, ahora para recibir, pues por cuestiones humanitarias y para evitar que la devolución de estas personas pudiera ser a sus países, que contradice el principio internacional más importante probablemente en materia de refugiados, que es el de no devolución. Entonces, es una respuesta que da el gobierno mexicano ante una situación que se impone, digamos, unilateralmente por otro país, y que implica nuevamente pues una capacidad de respuesta de las instituciones del Estado mexicano, porque ahora van a ser personas que están solicitando refugio en otro país, pero que algunas de ellas pasarán ese proceso en México. Ya para cerrar, porque me imagino que ya estoy cercano del tiempo, creo que, más allá de lo que mis colegas de mesa van a poder informar de manera más adecuada, lo más importante es que se abran las mesas de discusión gubernamentales y con la sociedad civil para que no solamente se hagan, si fueran necesarias, reformas a los marcos jurídicos, sino que sobre todo tengamos las políticas públicas que nos permitan responder como Estado nacional con nuestra vocación humanista, con nuestra vocación, con una vocación que se ha manifestado a lo largo de diferentes décadas, pero en un fenómeno que es muy probablemente mayor a las dimensiones que habíamos recibido y que no tenemos por qué pensar que va a cambiar próximamente, puesto que los principales países que actualmente están enviando, por así decirlo, de donde están saliendo las personas con necesidad de protección internacional, tienen varios problemas relacionados, algunos con cambio climático, con violencia, con pocas capacidades institucionales para atender problemas que seguramente implicarán desplazamientos
hacia nuestro país o por nuestro país, y que México tiene que estar preparado para atenderlo, ya no como un elemento de sorpresa, sino como un elemento de política pública incorporada y sobre todo en consonancia con los principios de respeto a los derechos humanos que nuestra Constitución y nuestros compromisos internacionales nos obligan a tener. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por ayudarnos a tener un planteamiento de la complejidad del tema, de la complejidad porque necesariamente, como bien comentabas, estamos hablando de un tema que necesita de la colaboración de la comunidad internacional, ¿no? No es un tema que necesariamente se pueda atender por los estados nacionales de manera aislada. Y la otra es la complejidad en sí misma del fenómeno de movilidad humana. Es decir, de repente hablamos de migrantes como si habláramos de un grupo homogéneo o lo usamos de manera paralela el término refugiado, que no todos los migrantes son refugiados, ¿no? Es un fenómeno que es muy complejo, para el cual existen instancias especializadas con cuerpos normativos especializados también. Y no tenemos claridad, ¿no? de todos estos matices, ¿no? Entonces, ahora le voy a dar la palabra al doctor Edgar Corzo Sosa, que es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho Público Comparado por la Universidad de París I y doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Madrid. Es director además de la revista Cuestiones Constitucionales, revista mexicana de Derecho Constitucional, también de la máxima casa de estudios, investigador titular con licencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas y actualmente es el 5º visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que precisamente es el área a la cual se adscriben el programa de atención de personas en contexto de migración, aparte del programa de atención a periodistas y a defensores de derechos humanos y contra la trata de personas, ¿no? Entonces, le doy la palabra al doctor Corzo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Mónica. Yo, como siempre, un gusto de estar aquí en el Senade. Soy de casa, como se dice, pero además me siento en casa. Entonces, me da mucho gusto venir al Senade y reflexionar sobre uno de los temas que nos trae preocupados y ocupados, por supuesto. También compartir mesa con Rafael Barceló. Hace poco nos estábamos viendo en Casa Lam, un bonito lugar porque tiene una ventana que está viendo hacia el jardín. Estaba precioso, la vista que yo tenía estaba estupenda. Y ahí estábamos viendo también el desplazamiento forzado interno. Saludar, por supuesto, a Andrés Ramírez, con quien tengo el agrado, pues no solamente de conocernos por estas lides, sino también estar en el día a día en el tema que tiene que ver con personas en contexto de migración, movilidad humana, refugio, pero además todas las vicisitudes que hay alrededor del tema. No nomás decir estamos ahí viendo refugio, estamos viendo personas migrantes, no, estamos viendo 1000 otras cosas más. Entonces compartimos experiencias pues en todos sentidos en relación con el trabajo, que son muy, muy intensas. También con Joseph Herrero, que compartimos también algunas inquietudes. Puedo decir que a Joseph nos conocimos en Tapachula y con Andrés en Tijuana. O sea, y recientemente en un evento el día de ayer, Carlos Heredia estaba señalando y decía, es que el fenómeno migratorio tiene que ver con las 2 T's. Yo dije, caray, ya estamos manejando una doctrina de las T's. Y entonces decía 2 T's, que es Tapachula, Tijuana. Lo que pasa en Tapachula se siente después en Tijuana. Entonces, pues bueno, hemos estado compartiendo todas estas situaciones. El tema que nos convoca es un tema muy interesante, asilo, refugio y caravana migrante. O sea, el atractivo pareciera ser el final, ¿no? Y caravana migrante. O sea, de ahí jala muchísimas cosas. Pues bueno, pues el tener
este título pues nos permite hacer algunas referencias genéricas, pero sobre todo marcar algunas preocupaciones en materia de derechos humanos. Sí existe un derecho humano, por supuesto, no a obtener el refugio como tal, pero sí acceder a la condición de refugiado. ¿Sí? Hay solicitantes de la condición de refugio y hay personas refugiadas. Esto es como lo tenemos en nuestra Constitución. Oiga, tengo derecho a que me hagan justicia. No, tienes derecho a que vayas a los tribunales. Ya esperemos que los tribunales te den la razón. Pues lo mismo, tengo derecho a solicitar la condición de refugio y si la Comar está viendo que hay elementos, pues te va a dar la condición de refugiado. Pero eso, según este derecho humano, se une mucho con esta situación de migración, personas en contexto de migración. Y las caravanas aquí nos han dado, Andrés me podrá desmentir, me podrá confirmar, podrá decir todo después, pero le han dado un cambio bastante fuerte, y yo diría no solamente un golpe de timón, golpes de timón a esto de la condición de refugiado. Entonces, pues tenemos una idea general, incluso los solicitantes de la condición de refugiado, principalmente del Triángulo Norte, pero también tenemos de Venezuela, también tenemos de Nicaragua, y las situaciones en ciertos casos tienen sus particularidades y marcan cambios muy fuertes. Curiosamente no es lo mismo lo que pasa con las personas que vienen de Venezuela con los que vienen del Triángulo Norte, pero además no es lo mismo lo que pasa con quienes vienen en el Triángulo Norte que quienes vienen en caravana del Triángulo Norte, que es una condición completamente diferente. Y aquí entro nada más para señalar dos experiencias que hemos tenido y que ha dado un vuelco a lo que es este derecho humano a solicitar la condición de refugiado. En las caravanas del año pasado, las tres, más de 10,000 personas, se hizo una apuesta de política pública interesante. Sobre todo buscando lo que decía Rafa, una migración ordenada, segura y regular. Ese ha sido un problema importantísimo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos ante 10,000 personas que vienen hacia México? ¿Cómo hacemos que esa migración esté ordenada, que sea segura y además que sea regular? Son tres palabras que no, si bien pudieran parecer cercanas, cada una tiene una connotación muy, muy especial. Entonces, ¿cómo le damos un orden para verlo? Pues se vinculó el ingreso al país con la solicitud de condición de refugiado. Eso fue lo que nos pasó en las caravanas del año pasado. ¿Quieres entrar? Fórmate aquí. Hay una solicitud de preregistro de la condición de refugiado y ya después hacemos el trámite correspondiente. Esto fue una opción que desafortunadamente al final de toda la experiencia de las caravanas, pues bueno, dio experiencias positivas, pero también dio experiencias negativas. Se creó un centro, un albergue grande, tenía seguridad perimetral, muchos criticaron, por ejemplo, la prensa no los dejaban entrar, acudimos y la razón no era, ahí sí Migración decía que no lo permitía, aun cuando Migración no estaba dando la seguridad perimetral, lo estaba dando la Policía Estatal, pero uno ingresaba y decía, es que nosotros no queremos, porque sí había muchísimas personas, no queremos que se exponga nuestra situación. Si viene prensa, entonces estamos en una condición, una situación de vulnerabilidad muy particular, así que no queremos que nos saquen a la luz pública y además la prensa, hacerle entender a la prensa que eso era así, pues era bastante complicado. Pero eso fue un tema nada más y al final, pues bueno, por cuestiones económicas, ese gran albergue, ese gran recinto que tenía seguridad perimetral, pues terminó de darse y todos los solicitantes de la condición de refugiado pues tuvieron que salir y andar por todo el país. Entonces se vinculó al inicio y dio esta posibilidad. ACNUR tuvo una experiencia muy interesante, ahí estaba Joseph. ¿Por qué? Porque sí hay casos que son casos que califican. Y eso hay que estar muy atentos a los casos que califican. Todos, pues en verdad no era una situación que podría calificar. Se quiso dar un orden, pero el refugio en sí para calificar tiene otras características, otras condiciones. Entonces, sí hubo un esfuerzo importante. Hubo un momento incluso que los niños, como bien lo señalaba Rafael, la niñez en este caso tiene que tener una situación muy particular. Bueno, pues ahí también tuvimos una situación tensa, porque inclusive esas personas pues tenían no que estar en ese albergue con esas características. Pero bueno, fue una experiencia muy rápida contada de las caravanas del año pasado. ¿Y qué pasa con las caravanas de este año? Con las caravanas de este año la dinámica cambia.
Entonces hay una política humanitaria, ya lo hemos dicho, una política de puertas abiertas, cambia completamente el mensaje, no hay contención, hay apertura, muy bien, pero entonces regístrate y ahora no va a ser para obtener la condición de refugiado, ahora va a ser para obtener la tarjeta de visitante por razones humanitarias. Y el esfuerzo fue enorme, me consta, ver la garita del puente internacional Rodolfo Robles convertida en un albergue, eso sí es un cambio. Pero entonces ahora el problema es, ¿y quiénes son los solicitantes de la condición de refugiado? Porque inclusive tuvimos como punto una cuestión muy interesante, que los del año pasado que habían solicitado la condición de refugiado estaban en Tapachula, llevaban 3, 4 meses, no se les había resuelto, y en cambio los que estaban entrando por el puente tenían ya la tarjeta de visitante por razones humanitarias y podían deambular por todo el país. Entonces ahí ya teníamos una política pública diferente, pero cuidado, a pesar de que soliciten la tarjeta de visitante por razones humanitarias y se les dé, pueden ser casos que en verdad sean o que califiquen para refugio. Entonces, por un lado, todo se pensó que era refugio y no nos dio un resultado, sin embargo hubo un esfuerzo importante. Por otro lado, todo es visitante por razones humanitarias, y cuidado con el refugio, porque entonces el número de solicitantes fue muy menor, entonces tampoco podemos estar en eso. Son dos políticas públicas que nos dan la experiencia a estos dos flujos intensos de personas en contexto de migración. Eso como uniéndolo a la caravana, pero en sí, ¿qué es lo que nos preocupa en refugio? La no devolución que ya señalaba Rafael, la no devolución, eso es importantísimo. Hay extremos muy interesantes. Hay quien dice, bueno, pues para que no te deporten, solicita la condición de refugiado, porque ahí aplica el principio de no devolución. A ver, el principio de no devolución sí es ese, pero tiene que hacer una aplicación respecto de alguien que está verdaderamente en problemas, porque si lo regresas al país de origen y trae amenazas, o sea, trae una situación muy fuerte, esa persona muy probablemente va a perder la vida. Entonces, eso sí. Pero no, se trata de la persona que lo que quiere es ir hacia el norte, más bien buscando una nueva oportunidad. Bueno, esa persona está solicitando la condición de refugiado. También se aplica igual el principio de no devolución. Ahí tenemos un área en donde hay que estar pues calibrando en verdad qué es lo que está sucediendo con las personas en contexto de migración. Aprovecho también para decir lo que señalaba Rafael. Otra política pública, pero esta fue norteamericana. Pasan por nuestro territorio, ingresan a Estados Unidos, ya sea los dos pueblos que teníamos ahorita muy importantes, Tijuana y Piedras Negras, se abrieron otros por supuesto, y pasan personas, 15, 20, 80 o 100, solicitan la condición aquí sí de asilo. ¿Y qué es lo que pasa? Les dan una cita para que vayan con un juez y ese juez lo determine. Pero esa cita es en 2 meses, puede ser en 3 meses, puede ser en 4 meses. Y mientras tanto, te mando en retorno al país de donde vienes. Cuidado, aquí hemos considerado que debe haber un análisis mayor porque entonces está siendo nugatorio el principio de no devolución. Yo creo que hay que verlo a la luz también del derecho internacional de los derechos humanos, con todo lo que eso implica, pero también del derecho norteamericano. Se estarán infringiendo algunas leyes norteamericanas, pues eso tiene que darse una solución. Y también del lado mexicano tenemos la infraestructura correspondiente como para dar respuesta a ese retorno en los puntos fronterizos. Es otra de las situaciones que tienen que estarse analizando, y todo por supuesto también a la luz de la protección de los derechos humanos. Entonces esa es una situación que estamos empezando a ver. Fue una persona la primera que se retornó solicitando asilo en Estados Unidos, ya después fueron más, y ya esto puede crecer en cierta forma, pues que sí, si no se tiene el análisis correspondiente de derecho mexicano, derecho norteamericano, pero también derecho internacional, sí puede causar varias situaciones que nos puedan poner en jaque en muchas circunstancias. Y luego señalar el debido proceso en las cuestiones del refugio. El debido proceso es muy importante. Solamente señalo los puntos más delicados. Con base en la legislación nacional y la internacional, pues tenemos varios principios que deben de ser cumplidos una vez que alguien está solicitando la condición de refugiado. Para empezar, si lo hace ante migración,
pues bueno, que le den la información correspondiente. Y además que Migración traslade a la Comar esa solicitud. Se dice así de sencillo, pero el INAMI puede ser que no la traslade de la mejor forma posible ni en el tiempo correspondiente. Entonces hay un acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Acceso, eso es importantísimo. Y aquí señalo los famosos 30 días. Una vez que ingresas al país, tienes 30 días para solicitar la condición de refugiado. ¿Y a partir de cuándo contamos esos 30 días? Puede ser que la autoridad diga, bueno, pues para mí ingresaste al país en esta fecha. O sea, no hay nada, puede ser un ingreso irregular y acuérdense que eso no condiciona la solicitud de refugiado. La solicitud de condición de refugiado. Entonces, cuidado, aquí dijimos nosotros en una recomendación, la 35/2017, que como buena práctica pudiera determinarse esos 30 días a partir de que el Instituto Nacional de Migración, por ejemplo, hizo la detención. A partir de ahí podría ser algo que dé certeza, porque si no va a ser complicado. Sabemos que la Comar también ha sido flexible en el sentido de, bueno, si no cumpliste el plazo, dime las razones por las cuales no cumpliste el plazo y ahí ya nosotros tenemos otras consideraciones. Y así como esto, recibir asesoría, representación y atención durante la tramitación del procedimiento, aquí sí, Procuradurías Federal de Protección de Derechos de Niñas y Adolescentes debe estar muy, muy involucrada. Derecho a ser escuchado a través de entrevistas personales, eso es un derecho que se tiene, pero es bastante complicado. En la reco que tuvimos se le llamó a la persona por teléfono. Imagínense cómo puede ser que por teléfono le digas, oiga, ¿y usted cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Qué dicen en su país? ¿Por qué tiene? ¿Cuáles son las razones? Y ni siquiera se sabe quién está del otro lado en donde la persona está contestando. ¿Qué tal si está el ambiente condicionado para no hacerlo correctamente? Entonces, eso es un desafío muy importante. Las resoluciones que dicte la autoridad deben estar debidamente fundadas y motivadas, la interposición de los recursos también, y en caso de que el solicitante sea reconocido con la condición de refugiado, o incluso cuando ya lo solicitó, pues tiene una constancia, por supuesto, pues ahí que se expidan los documentos que acrediten su calidad migratoria. El asunto, ya para terminar, tiene un punto de preocupación muy importante. Aquí el desafío, por supuesto, es a nivel de Estado, tiene que ver el gobierno y por supuesto la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Si no se tienen recursos, no se pueden hacer muchas cosas, no solamente económicos, también humano. Mientras la Comar siga teniendo 4 o 5 lugares en donde pueda estar dando respuesta a esto, pues bueno, no tenemos una gran posibilidad de cambiar el escenario. Sabemos las complicaciones por las que está pasando Comar, el esfuerzo que se está haciendo ahora yo creo que es importante, pero sí hay que tomar al toro por los cuernos y hay que salir adelante con todo lo que implica. Son muchas solicitudes, es poco personal, son 45 días hábiles en que se tiene que resolver, es bastante complicado el escenario, pero entonces reconocemos que se han estado haciendo esfuerzos serios por parte del gobierno mexicano, pero también reconocemos que hay una tarea pendiente muy amplia que se tiene que realizar. ACNUR también nos queda bastante claro el apoyo que ha dado a toda esta situación, ha sido muy fuerte, de entrega, de ayuda, en verdad, solidaria institucionalmente hablando, para poder dar respuesta a esta situación. Es un tema entonces que todavía lo estamos construyendo, es un tema que pasa por una migración, por supuesto, segura, ordenada, regular, pero también de refugio y de las condiciones que están otras personas que viven en otros países. Lo seguimos viendo ahora, lo seguiremos viendo mañana, también pasado, pero hay que sumar esfuerzos, como siempre decimos, para poder tener una situación mejor en nuestras instituciones, para poder dar una respuesta mejor en lo que corresponde a los derechos humanos de las personas en contexto de migración. Muchísimas gracias. Muchas gracias al señor visitador, que aquí es muy importante diferenciar el trabajo que le toca hacer a la Comisión Nacional en la materia. Entonces, la Comisión Nacional está
vigilando que se garanticen los derechos de las personas en situación de migración, de las personas solicitantes de refugio, pero también haciendo propuestas, señalamientos, llamamientos, para que se fortalezcan a las instituciones que son las que tienen que dar respuesta y atención a estas personas, ¿no? Y en ese sentido, la quinta visitaduría ha tenido un papel pues bastante destacado y mucho trabajo en los últimos meses en esa materia en específico. Le voy a dar la palabra ahora al representante de la ACNUR, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, que es el señor Josep Guerreros, que es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y diplomado en Ayuda Humanitaria por la Universidad de Deusto Bilbao. Muy brevemente, nada más voy a comentar que tiene una amplia trayectoria en el ACNUR, ha estado en varias oficinas del Alto Comisionado en distintos países, en Albania, en Kosovo, en Colombia, en Ecuador, ¿no? Obviamente en Ginebra, que es donde está la sede de la institución. Estuvo también en la misión de paz en Guatemala y, bueno, de septiembre a la fecha es oficial principal de protección de la oficina de ACNUR en México, ¿no? Entonces, le doy la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y por este espacio de reflexión sobre derechos humanos y refugiados en el marco de las caravanas migrantes. Y un privilegio compartir mesa con compañeros de Cancillería, con Andrés, a quien conozco de hace muchos años y fue años atrás uno de mis mentores o uno de mis maestros en todo el tema de protección de refugiados, sobre todo con todo el enfoque de recordar que estamos hablando de personas y darle también un enfoque muy fuerte de humanidad al trabajo que hacemos, que al final es un trabajo legal, pero con personas. Y con Edgar, que nos hemos conocido, como decía, en Tapachula, trabajando y corriendo a la par de las caravanas. Yo quería empezar con una pequeña reflexión siguiendo a lo que decía Edgar sobre el mismo título del evento. Y yo lo quisiera un poco retitular. Yo hablaría de refugiados, asilo y caravana migrantes. Y digo eso porque para la ACNUR el refugiado es un estatuto de protección, es la persona que cumple con los criterios de la Convención, es una persona refugiada, que lo que hace la Comar es reconocer esa condición. Por eso hablamos de solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado y al ser reconocidos como refugiados acceden al derecho de asilo, que es el derecho universalmente reconocido. Y eso en diferencia al asilo diplomático, que es una figura latinoamericana, que no es el tema del ACNUR. Luego también me parece importante el ir diferenciando los conceptos en cuanto a la persona refugiada, de acuerdo a la Convención, que solicita su reconocimiento, que es reconocida como tal, y una vez reconocida accede a su derecho fundamental, que es al asilo, a la protección, a no ser devuelto donde su vida está en riesgo. Yo voy a hablar de tres temas muy concretos en estos 15 minutos. Primero, un poco el contexto actual de México. Segundo, caracterizar un poco qué eran las caravanas. Y tres, hablar muy brevemente de algunos retos y recomendaciones que vemos en México. Primero, hay una cifra para mí siempre muy reveladora cuando hablamos de refugiados en México, que es que en 2014 pidieron asilo en México 2.100 personas. En 2018, 29.600. Si no estoy mal, y ahí Andrés me corregirá y estoy robándole cifras, en el mes de enero pidieron asilo en México 3.900 personas. Esto es el doble que todo 2014. Y a todo eso, ya empezar aquí a tocar recomendaciones, los compañeros de la Comar tienen el mismo presupuesto. Y luego, es un poco difícil, y a mí los amigos de Comar un día me van a odiar porque yo les llamo, les insisto, les persigo, pedirle a un equipo humano que estaba previsto a trabajar con 3.000 personas que me responda a 30.000. Y yo me consta que ellos trabajan, porque les llamo, les molesto, 14 horas diarias, de lunes a viernes, y que nos contestan cuando les llamamos, intentan ayudar, pero al final es un tema de demanda y qué es lo que puedes ofrecer. El por qué se ha multiplicado por 100 cada año la gente que pide asilo en México, pensamos que son tres razones fundamentales. Primero, que la gente requiere protección, que los perfiles han cambiado, que hay una situación objetiva en Honduras, en El Salvador,
menor medida en Guatemala, de gente que sale no solo ya buscando mejores condiciones de vida, sino también seguridad. Y a eso le suman la situación en Venezuela y Nicaragua. Y yo siempre digo, cuando hablamos de cuestiones de América Latina, cuando nos conocimos con Andrés, trabajábamos en la zona andina, Colombia, Ecuador. Yo me fui de Ecuador en el año 2012 pensando que ya ACNUR, gracias a Dios, cerrábamos en América Latina. Yo pensaba que reducíamos, que ya... Y mi sorpresa fue volver a los 5 años a México y encontrarnos la situación que tenemos hoy día en Venezuela, hoy día, que lamentablemente tenemos nuevamente en la región dinámicas migratorias y de necesidad de protección muy severas. Pero no quiero ser en eso muy pesimista, también tenemos una base histórica muy fuerte en América Latina de protección, sobre la que debemos construir. El segundo elemento que explica estas cifras es que hay más capacidad en México para brindar información a la gente sobre la posibilidad de pedir asilo en México y de brindar protección en México. Y la gente ya aprende y sabe que puede encontrar esa seguridad aquí en México. Y tercero, y es indudable, el impacto en la percepción de las políticas del norte, le hace Estados Unidos. En cuanto a los perfiles, la mayoría sigue siendo Honduras, menor medida Salvador, y lo que está incrementando mucho el año pasado es Venezuela, sobre todo, y en menor medida Nicaragua. Luego, cuando hablamos de las cifras, también pongámonos un poco en contexto, ¿no? 30.000 solicitantes en un país de más de 100 millones. Sí, son cifras muy manejables, y no olvidemos que anualmente Centroamérica pide en Estados Unidos aproximadamente asilo 120.000 personas cada año. Así que la gran mayoría sigue yendo a Estados Unidos o a otros países. El porcentaje de la gente que pide asilo en México incrementa, pero en el marco global sigue siendo pequeño. Lo que sí cambia es que hay un porcentaje cada vez mayor de personas que piensan en buscar esta protección en México. Ahora voy a un poco ser más concreto en los perfiles que vimos en las caravanas. ACNUR hicimos un monitoreo de protección en Ciudad Hidalgo en enero, en el que entrevistamos aproximadamente a 1.000 personas, lo cual nos da bastante concreción en los resultados que encontramos. Primero, en la caravana de enero, un 75% de las personas eran de Honduras, un 13% de Guatemala y un 3% de Salvador y Nicaragua. La gran mayoría eran de Honduras. Por género, el 35% eran mujeres y el 31% eran niños y niñas. En cuanto a las causas de salida, son multicausales, no hay una sola causa, pero a grandes rasgos un 19% expresan haber salido solo por violencia, un 37% por condiciones de vida y un 44% por causas variadas que incluían condiciones de vida y violencia, lo cual, juntando las causas, nos sale que un 63% huían de su país por causas relacionadas a la violencia. En cuanto al temor a regresar a su país, básicamente lo muy parecido. Un 34% tenían miedo a volver por la violencia, un 36% por una multicausal, por los riesgos de violencia y por la falta de acceso a derechos básicos, salud, educación, trabajo, y un 30% por falta de acceso a derechos básicos. Pero también, una vez más, un 70% tenían miedo a volver por razones relacionadas con la violencia, por haber sufrido algún hecho de violencia o por el temor a poderlo haber sufrido. Un 70% expresan temor de haber salido o a volver, pero de este 70%, solo un 12% solicitaron asilo en México. Luego, y de la información que ACNUR levantamos, un 12% no tenía intención de pedir asilo, un 32% lo pensaban hacer más adelante y un 18% en otro país, Estados Unidos, y un 38% no sabían
si iban a pedir asilo. El por qué la gente, aun requiriendo protección, no solicita su reconocimiento como refugiada. Un 45% por desconocimiento del proceso, por falta de información, por no conocer bien el proceso. Un 30% nos decían porque estaban en tránsito, porque querían ir, y es su derecho, a otro país. Y luego una serie de causas que van relacionadas con la lentitud del proceso, el hecho de tener que quedarse en el departamento que lo pidas hasta que el proceso termine, bueno, por diversas causas. En cuanto a las intenciones, un 46% nos manifestó su intención de quedarse en México. Ojo, porque de este porcentaje, un 20% quieren establecerse en Baja California, lo cual intuyo que era para luego continuar. Pero luego, obviamente, yo no lo leeríamos de que el 46% quieran quedarse en México. Pero también esto desmiente de que todos quieren ir a Estados Unidos, sino que una gran parte pueden ver en México una oportunidad también para encontrar esa seguridad que están buscando. Y luego yo aquí sacaría dos lecciones importantes. Primero, una gran parte de la gente que viene con las caravanas son gente que requieren protección internacional. Y dos, no es cierto que todos quieran ir al norte y que pasen por México, sino que muchos ven en México una oportunidad para poder encontrar estabilidad, seguridad y rehacer su proyecto vital. En cuanto a la respuesta a ACNUR, me pedían que hablara muy brevemente de qué hacemos el ACNUR. El ACNUR trabajamos en México en 4 líneas básicas de trabajo. Primero, información sobre el proceso de asilo en México. Tenemos todo lo que son las herramientas de comunicación masiva en redes sociales, y luego también trabajamos con sociedad civil en redes de abogados y de paralegales que orientan, informan a las personas sobre cómo obtener protección en México. 2, trabajamos con nuestro socio natural en México, que es la Comar, en todo lo que es el apoyo técnico y, en la medida que podamos, financiero a Comar para poder ayudarles en la respuesta que están haciendo, y con toda la red también de ONGs legales que prestan ayuda legal a personas refugiadas. Hacemos también toda la parte de recepción humanitaria, apoyando las redes de albergues de sociedad civil mediante el apoyo en infraestructura y en equipos, y prestamos asistencia financiera a las personas que piden asilo. Hoy día es una tendencia global, ya no todo el tema de dar comida o ropa a los refugiados se está superando, y más se tiende a dar asistencia financiera directamente mediante tarjetas bancarias para que ellos gasten el dinero en lo que ellos necesitan y decidan con total autonomía. Lo que se llama en inglés las cash-based interventions, que lo traducimos siempre como ayuda monetaria en efectivo a las personas refugiadas. Y luego tenemos también todo el trabajo de servicios de protección a la infancia, de prevención y respuesta a la violencia basada en género, y a los servicios para personas vulnerables o con necesidades específicas. Y la última parte de trabajo, que es bastante motivante y creo esperanzadora, es todo el trabajo de integración local, todo el trabajo de ayudar a refugiados a reubicarse de los estados del sur donde llegan, que son, entiendo, los más pobres del país, al corredor industrial del centro norte, donde tienen muchas más posibilidades laborales. Para daros unas cifras, desde inicio del año pasado hemos trasladado a Saltillo casi 900 personas. De estas 900 personas, el 86% se mantienen en Saltillo, un 10% se han ido a otras ciudades y solo un 4% se ha ido, imagino, a Estados Unidos. Lo más importante es que todas estas personas tienen trabajo regular y con un salario digno en Saltillo, y a mí el dato que más me gusta es que el 100% de los niños están escolarizados. Y luego, para mí es el ejemplo de lo que es el asilo, es el dar futuro a los niños, a las personas, como ya está ocurriendo hoy día con casi 1000 personas que hemos reubicado desde el sur del país a Saltillo. En 3 minutos que me quedan, solo en el marco de la nueva política migratoria anunciada por Cancillería y Segop,
Nos parece un paso adelante súper importante que lo hemos reflejado en cómo se recibió la caravana migrante en enero. Hay dos enfoques claves, que es el enfoque de derechos humanos y el enfoque de cooperación regional, que también van en la línea con el MIRPS, que imagino que luego Andrés podrá explicar más. Y ahí hay 5 recomendaciones para la ACNUR muy importantes, que es primero el fortalecer la Comar, ya se ha hecho todo y también ya Edgar lo ha dicho, la importancia de que la entidad responsable de refugiados en México tenga los recursos que necesita. 2, la observancia de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sobre todo en cuanto a la no detención de niños por su condición migratoria. 3, el fortalecer la identificación de necesidades de las personas que requieren protección y pueden acceder al proceso. 4, el terminar con las políticas generales de detención de las personas que migran o que solicitan asilo. Y 5, fortalecer las políticas de inclusión y de integración local de personas refugiadas en México. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. La verdad es que son muy interesantes los datos que nos arrojan de esta, por así como entrevistas que hicieron con integrantes de la caravana, porque la percepción que se tenía y que se transmitía muy fuertemente en algunos medios de comunicación es que era un colectivo organizado con un solo objetivo, ¿no? Y en realidad lo que podemos ver ahorita es que estaban organizados para el tránsito, ¿no? En el sentido de se percibía que así iban a mantenerse más seguros en su trayecto, pero en realidad sus objetivos, ¿no? Sus aspiraciones podían ser muy distintas, ¿no? Este tipo de información nos revela mucho y puede ayudar también a combatir, digamos, ciertos desinformaciones o incluso prejuicios, ¿no? Respecto a este tipo de grupos en movilidad. Antes de darle la palabra a nuestro último participante, los quiero invitar por si tienen dudas, preguntas, en concreto alguno de ellos, utilizan las papeletas que tienen que están en los asientos para que nos hagan llegar las preguntas y podamos tener después una ronda en la que les den respuesta a las mismas, ¿no? Pero vayan anotando sus preguntas. Entonces, vamos a concluir las participaciones con el maestro Andrés Alfonso Ramírez Silva, que es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Sociología Rural por la Universidad Autónoma de Chapingo, aparte de tener estudios de doctorado en la misma Facultad de Economía de la Universidad Nacional. Es muy difícil resumir su trayectoria, pero baste decir que desde 1987 hasta el año pasado tuvo distintas participaciones dentro del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ¿no? Es decir, tiene una trayectoria muy amplia en la materia en específico y desde el 1 de diciembre de 2018 asumió la titularidad de la Comar, que se ha mencionado constantemente, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es el órgano del Estado mexicano encargado específico de la atención de los solicitantes de refugio, ¿no? Entonces, pues le doy la palabra, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias al SENADE. Ciertamente, eso de hablar al final ya no le queda a uno nada que decir, pero algunas cosas trataré de agregar. Muy contento de estar compartiendo también la mesa aquí con Rafael de Cancillería, con Edgar Corzo, el quinto visitador, ya iba a decir Pep, es que así le decimos los cuates, Pep, Joseph, con quien hemos trabajado en experiencias muy interesantes, sobre todo en el Ecuador. Creo que aquí se han dicho muchas cosas muy importantes, yo no creo que todas las suscribo, inclusive no solamente agradezco los comentarios que se hacen, sobre todo los críticos, los agradezco más todavía, pero no solamente agradezco los comentarios, sino agradezco la práctica y la acción concreta de las instituciones que están aquí, porque han sido grandes colaboradores estratégicos del trabajo con el tema de refugiados en México. Si bien es cierto, el órgano, como bien decía Mónica,
que tiene como función fundamental la atención de los refugiados en México, es la Comar. Obviamente la Comar está lejos de poder hacer el trabajo de manera aislada y sí requiere de un apoyo conjunto de una gran cantidad de organizaciones, y no solamente las organizaciones del gobierno mexicano a nivel federal, sino estatal, municipal, pero también de organismos internacionales. El ACNUR obviamente es el organismo de Naciones Unidas para el tema de refugiados más importante, tiene un mandato para eso, un mandato que fue dado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El alto comisionado no es designado por dedo, el alto comisionado no es igual que un elegido por un comité ejecutivo, como puede ser, por ejemplo, en el caso de UNICEF, o como puede ser en el caso del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sino que, al igual que el alto comisionado de los derechos humanos, la Asamblea General pues decide quién es el alto comisionado. Ese es un tema muy importante, porque en ese sentido el alto comisionado ni siquiera está por abajo del secretario general, porque no lo designa el secretario general ni el Consejo de Seguridad, sino la Asamblea General. Así es que yo creo que el trabajo del ACNUR, que es un trabajo desde el año 1950, en el 14 de diciembre, cuando se estableció el estatuto, pues ha sido un trabajo histórico, de enorme experiencia acumulada, con una práctica de especialistas que ha permitido el entender con gran riqueza la problemática del tema de refugiados y llevar este conocimiento, esta práctica, esta experiencia a los distintos escenarios que sean a nivel internacional, y con ese andamiaje práctico, teórico, académico que ha tenido el ACNUR, pues está en condiciones de poder ayudar a las distintas operaciones que se dan, y en México no ha sido la excepción, y claramente a la Comar pues se le ha dado un apoyo incondicional, fundamental, que nosotros agradecemos encarecidamente. Y la crítica y el apoyo y las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues son muy importantes, creemos que juega un rol central. No necesitamos nosotros encomios, sino lo que necesitamos son críticas siempre constructivas, y yo sé que son las mejores intenciones que hay detrás, porque a fin de cuentas, como lo hemos hablado con Edgar en el pasado, pues lo que nos mueve es la protección de las personas. A fin de cuentas podemos tener a veces algunas diferencias, podemos no tenerlas, en fin, pero a la hora de lo que se trata es de ver de qué mejor manera podemos nosotros garantizar la protección de las personas. Así es que sí, es un agradecimiento aquí público que hago a estas instituciones. Decirles que la Comar que nosotros heredamos, desgraciadamente, es una Comar básicamente colapsada, una Comar que cuando me designaron me felicitaron diciéndome que me había ganado la rifa del tigre, y con justa razón fue ese tipo de felicitación, porque era complicado trabajar con una Comar que había sido muy desdeñada a lo largo de muchos años, a pesar de que había habido varios oleajes de refugiados importantes en México, como bien señaló aquí Rafael hace un momento, y en estos diversos oleajes hubo altibajos también en términos de la respuesta operativa que tuvo la Comar, y creo que uno de los momentos más tristes y más frágiles en términos de respuesta de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ha sido justamente estos últimos años, donde tendencialmente se ha dado un crecimiento notable del número de personas que llegan a solicitar la condición de refugiado, provenientes fundamentalmente del Triángulo Norte, como aquí se ha dicho con toda claridad, y de Venezuela. Pero bueno, esa es la situación. La situación no solamente es en términos financieros, porque alguien podría decir que el problema se reduce al tema financiero, y yo sí, claramente no podemos decir que no sea importante, es fundamental. Es decir, la voluntad política para el apoyo de una determinada organización tiene que plasmarse y materializarse en los recursos presupuestales que se le asignan a esa institución. Eso yo creo que es evidente, es obvio, es claro, pero además de eso también tiene que ver con los perfiles de las personas que se ponen en los cargos fundamentales para dirigir las organizaciones. Si se tiene en el cargo a una persona que es una diseñadora industrial, o que probablemente sea muy buena para la cocina, o otra persona que sea muy buen arquitecto, pero que pueden ser unos grandes profesionales, porque no tiene nada que ver con la experiencia y perfil que se requiere para trabajar el tema de refugiados, que como probablemente algunos de ustedes están más familiarizados,
sabrán que es un tema complejo, es un tema muy complejo, no es un tema simple, es un tema que tiene muchísimas aristas, es multidimensional en el sentido de que para poderlo entender mejor se tiene que tener una perspectiva que no solamente entienda la cosa desde el punto de vista del derecho, que claro que es fundamental, pero también desde el punto de vista sociológico, también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista antropológico. Es un tema muy complejo. Entonces, creo que a lo largo de muchos años es que aprendemos a entender mejor el tema de refugiados. Así es que es una tarea realmente titánica. Así es que los perfiles de las personas que tienen que dirigir una organización de esta complejidad, obviamente tienen que ser personas con amplia experiencia en el tema, cosa que no había ocurrido en el pasado. O sea, simplemente era así como que a ver quién sabe menos, pues a este lo pongo, y este a su vez ponía a los otros que también sabían menos, porque tampoco van a opacar al que estaba como titular, y entonces se hacía una cascada de ineptitud, y que lógico, esto aunado al tema de una falta de capacidad operativa por falta de financiamiento, pues lógicamente que la respuesta era sumamente frágil, y luego una falta de estrategia, es decir, no solamente un financiamiento adecuado, no solamente una falta de un perfil adecuado, sino una falta de estrategia. Y una falta de estrategia que a su vez nacía también de no tener claridad respecto al tema. Una estrategia, por ejemplo, que pensaba la cosa de manera demasiado simplista, o sea, creer que el tema de la elegibilidad o la determinación de la condición de refugiado es algo obvio, o es algo así como que las personas tienen en la frente pintado el rótulo de decir yo soy refugiado. Obviamente eso no es así, y sino que se requieren de técnicas muy sofisticadas de elegibilidad, de entrevista, para que las personas que son los oficiales de elegibilidad estén en condiciones de poder llegar a tener claridad al respecto de si esta persona realmente reúne los requisitos y los elementos como para poder ser reconocido como refugiado, y luego este caso tiene que ser estudiado, también tiene que contribuir la Cancillería, y así lo establece la ley, una contribución en términos de información de país de origen, para que se haga acopio de todos estos elementos, no solamente a través de la entrevista, sino también de estos elementos objetivos de la situación concreta del país de origen, para que con eso se esté en condiciones de hacer un análisis minucioso, detallado del caso a profundidad, y esto presupone un determinado tiempo, no es una cosa simple, es una cosa compleja, y porque además lo que está de por medio es la vida de las personas. Aquí no estamos jugando. Si nosotros reconocemos a una persona como refugiada que no es refugiada, podríamos estar dando el reconocimiento a una persona que puede ser un delincuente, o que podría ser una persona negativa para la sociedad mexicana en términos de impacto real. Si por el contrario nosotros no reconocemos o rechazamos a una persona que debería de haber sido reconocida como refugiado, porque en efecto era un refugiado, y nosotros lo rechazamos, podemos estar creando las condiciones para deportar a esta persona a un lugar en donde su vida corre peligro, y esta persona puede perder la vida. Entonces no es un juego, para nosotros es una gran responsabilidad el hacer esto con gran dedicación profesional, con mucha minuciosidad, con mucho profesionalismo, porque es algo muy importante. Más vale la calidad que la cantidad en el caso de los refugiados. Esto no es para decir que no importa respetar los plazos ni los tiempos, no, para eso existen plazos más o menos en tiempos razonables para que se pueda avanzar de la forma más adecuada y tratar de responder a esta situación. Pero lógicamente, si no se tienen los recursos humanos suficientes, los recursos profesionales, la calidad y la capacidad en términos de la formación profesional de las personas para poder desarrollar esta respuesta en los tiempos adecuados, pues lógicamente no estaremos en las condiciones de poder dar la respuesta al nivel que se tiene que dar. De manera que nos parece muy importante la crítica y la evaluación que hace, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando levanta, enarbola la bandera de que justamente la Comar está en una situación frágil para poder responder, porque creo que esto también ayuda a que se sensibilice la cosa a nivel del gobierno, en las esferas en las que se podría tener la capacidad de reforzar el financiamiento y el apoyo a la Comar. Este apoyo y este financiamiento, sin embargo, se ha dado de una forma realmente muy importante y muy valiosa por parte del ACNUR. Nosotros tenemos esa tablita de salvación, pero es una tablita de salvación que otras instituciones no las tienen para que nosotros estemos en condiciones de responder, pero es una tablita de salvación, entre comillas,
en términos estratégicos, porque la responsabilidad de un gobierno, de un país de la estatura de México, en términos tanto de la población, tanto en cuanto al ingreso bruto per cápita, pues realmente creo que no me siento orgulloso de que tengamos que recurrir al apoyo internacional. No que no lo aprecio y lo valoro, pero creo que estratégicamente México debería estar en condiciones, siendo una de las economías fuertes a nivel internacional y de una población de casi 130 millones de habitantes, que tendría que tener toda la capacidad para poder responder. Es cierto lo que acá se dice en términos de los números que han crecido vertiginosamente, ciertamente el incremento es notable año con año y las perspectivas de que este crecimiento siga siendo a ese nivel para el año 2019 son muy claras. Justamente esta cifra que daba Pepe, en el sentido de que este mes, tan solo de enero, 3.940 personas solicitaron la condición de refugiado, pues muestra que llegan más refugiados hoy en un mes que lo que llegaban en 2 años, y cuando hablábamos del año 2013 y 2014, y ni pensar de años todavía anteriores, donde tendríamos que sumar 3 o 4 años para que equivalgan a lo que es solamente un mes en el año 2019. La perspectiva que nosotros planteamos, o el pronóstico que planteamos, es que podamos llegar a más o menos a unos 48,000 solicitantes de la condición de refugiado este año, lo que claramente muestra que pues si nosotros continuamos con ese presupuesto tan frágil, no estaremos en condiciones de dar la respuesta adecuada. Hemos diseñado una estrategia también para poder avanzar en sensibilizar a las autoridades a otro nivel para que entiendan que es muy importante el apoyo que se requiere por parte de la Comar para que el Estado mexicano, que suscribió la Convención de 1951 y el protocolo de 1967, y que también hace parte de la Declaración de Cartagena, y que todos estos instrumentos internacionales los ha incorporado en su propia legislación, para que México cumpla con estos compromisos y con su propia legislación, es fundamental que tenga este vigor y esta capacidad operativa para poder avanzar. Es muy cierto también lo que decía aquí Edgar Corzo, en el sentido de que la presencia es fundamental. Nosotros tenemos solamente 3 oficinas en campo y la oficina en la Ciudad de México. El área geográfica de responsabilidad que cada una de estas oficinas cubre es demasiado grande. O sea, tenemos Chiapas, que solamente cubre Chiapas, pero no solamente que Chiapas en sí es un estado bastante grande, sino que el flujo mayor de personas que llegan a solicitar la condición de refugiado vienen por Chiapas. Entonces la responsabilidad, la magnitud del problema es enorme en Chiapas, y las fuerzas que tenemos para poder responder son limitadas. Otra oficina pequeña que tenemos es en Tenosique, donde hay un ingreso importante y sostenido de refugiados, sobre todo hondureños, y finalmente en Acayucan, que tiene el área geográfica de responsabilidad de 6 estados, que son los 3 estados de la península de Yucatán, más Veracruz, Oaxaca y Tabasco. Y luego la Ciudad de México, que tiene un área geográfica de responsabilidad de 22 estados. Es realmente grande, hay cada vez más personas en necesidad de protección internacional que llegan a los estados del norte, que demandan apoyo, y que nosotros con nuestros limitados recursos y con el apoyo del ACNUR muchas veces pues tratamos de ver de qué manera podemos apoyar a las personas que solicitan la condición de refugiado allá, pero la tarea es gigantesca. Por lo tanto, entonces estamos en nuestro diseño estratégico, con el apoyo del ACNUR también, viendo la posibilidad de abrir una oficina en Tijuana, con el objeto de que tenga un área de responsabilidad geográfica relativa al noroeste del país, Monterrey, que tenga un área de responsabilidad geográfica en el norte, Guadalajara en la parte occidental y central del país, y otra en Cancún, donde llegan muchísimos venezolanos y que podría cubrir como área geográfica de responsabilidad la península de Yucatán. Creemos que también en Palenque, en donde está llegando mucha gente, recientemente deberíamos de tener una presencia. Todo este apoyo y esta presencia es fundamental para que podamos trabajar. Ya termino diciendo que México acaba de ser electo presidente del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones, que no es otra cosa más que la respuesta mesoamericana al Pacto Global de Refugiado. Es un pacto que incluye 6 países miembros: Belice, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá y México. Acaba de ser electo México. Mucho apreciamos el apoyo de la Cancillería, directamente de Rafael Barceló, en todo el proceso de deliberación, debate y de lobby para que pudiéramos ser apoyados por los países. Y ahora tenemos un reto importante, sobre todo ver
este tema como un tema no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, el ver las mejores prácticas que se pueden desarrollar tanto en los países de asilo como en los países de origen, y ver de qué manera México puede retomar un liderazgo que llegó a tener en el pasado y que desafortunadamente lo perdió absolutamente en años anteriores. Esta es la forma en la que quería simplemente terminar. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues damos de esta manera por concluida la mesa. Les agradezco a todos su atención y el interés mostrado a los participantes por el tiempo y pues, el conocimiento abordado, ¿no? Muchísimas gracias.